Hola, hola, ¿cómo va todo? Está ahí Oliver Reed, ¿cómo Hola estás, David, amigo? bien bien acá, listo para el primer programa Está Tomás ahí de también, Lactómeda. Lactómeda, razas de Lactómeda. ¿Cómo está Tomás? Hola, aquí feliz de participar en Razas de Lactómedas, en su primera entrega. Acá en Puerto Montt con frío, pero bien feliz. Eso, Qué bueno saber que no soy el único que se caga de frío. sí, aquí igual hace frío, anoche llovió harto y están los cerros bien nevados. Qué lindo. Aquí entenderán que el raco hace lo suyo y lleva el frío hacia, hacia abajo, ¿cierto? Claro, la densidad del aire influye ahí. Claro. Bueno, al parecer Tomás nos va a comentar un poco sobre novedades de la semana y algunas fechas ilustres. Así es, mira, para la circunstancia anoté algunas fechas que son como que coinciden con la actual. Es decir, vamos a dar algunos datos interesantes sobre el 22 de julio. Y bueno, como somos en su mayoría acá músicos, daremos algunos personajes célebres de la música que hoy día están de cumpleaños, o que lo estarían porque ya están siendo devorados por los gusanos bajo tierra, Claro. como es el caso de 1766, donde nace Franz Xaver Süssmayr, el Mm, compositor y clarinetista austriaco, Que en español quien se le fue puede decir discípulo, Francisco Javier Sismayer. claro, su quizá, Javier. quizá, quien fue discípulo de Mozart y fue el que finalmente Terminó el terminó el Requiem en re menor de su sí. maestro. O sea que Mozart Brígido, le tenía cariño. al parecer era como su alumno cabezón, yo creo, ¿no? Así Ya, sí. como para decirle en su lecho de muerte, compadre, te encargo que finalices mi magnum opus, ¿cierto? Claro, la encomienda. Le encomienda terminar esto, así les da en su lecho de muerte las últimas indicaciones de cómo tiene que seguir la cosa, Mm, algunos motivos, me imagino yo, algunas indicaciones de orquestación y ¡pa! Partiste. sí, po. Interesantísimo. Y esto en vista de que se desmiente este mito de que no de que fue Salieri el que lo hizo. Eso en Sí, verdad es algo falso. Aparece en una película llamada Amadeus, que es del año 84, ¿cierto? sí, porque no Dirigida es por... nada muy fidedigna. No, para nada. Dirigida por Milos Forman. Lo que pasa es que este fue un guión adaptado de una obra de teatro que igual se llama Amadeus, que es Ya. ¿Qué cosa, de- la película? claro, la película es un guión Ya. adaptado, básicamente, de Peter Schaffer, que era Ya. un dramaturgo inglés. Entonces, Mm, claro, era como, me imagino yo que era como una trama interesante para ellos. mm, Aunque yo creo que hizo más mal que bien al final, porque todos creen de que el maestro Salieri con Mozart eran enemigos y nunca fue así. Siempre iban uno a lo otro a los estrenos de su obra, eran muy admirados entre ambos. claro. Sí, Bueno, pues también lo mismo había escuchado. claro, así que ya tenemos acá a un compositor que está de cumpleaños. Mm. Beethoven no es el único que está de cumpleaños todos los años, ¿cierto? Hay más Ah, compositores. claro, sí. Un mensaje para la orquesta chilena que se den cuenta de que todos los años hay gente que bueno, celebramos el natalicio de grandes maestros igual. Po. Sí, Y a todo esto, Franz Saber era un buen compositor. Uno se escucha su música de cámara, sobre todo, o algunos conciertos, son bastante bonitos, son interesantes, muy similares quizás a los de su maestro. Con, claro. claro, no tiene nada que envidiarle a nadie, Don Sussmayer. Por otro lado, en 1911 nace Luis Alfonso Larraín, que era como, si lo podríamos como comparar con nuestra situación nacional, con nuestros músicos chilenos, sería algo así como un Vicente Bianchi, un ¿Ya? compositor, ¿cierto? Muy apegado a la tradición radial, dirigía Mm. orquesta, era pianista. Y bueno, él se dedicaba principalmente como a la música popular bailable, entonces tenía una orquesta así como tipo Glenn Pero no era Miller, chileno, ¿cierto? ¿sí? No, él es venezolano. Ya, venezolano, claro. Claro, este mismo fenómeno lo puedo encontrar en Lucho Bermúdez en Colombia. Entonces Mm. acá tenemos a una celebridad igual del país, hermano. Sí, pues como la figura académica abocada a lo popular. Así es, la Mm, música popular escrita. claro.
Un Guillermo Rifo. Sí, pero Guillermo Rifo no es muy pachanguero, sí. Es más rifo, po. Claro, es más rifeiro. Sí. Em, mm, Bueno, ¿y qué se puede comentar de él, po? De don Luis Alonso. Claro, Bueno, eso, el tema de las orquestas bailables fue un fenómeno, yo diría que mundial, aunque ya, acá en Latinoamérica se dio como esta particularidad de tener como dos focos o tres quizá, focos estilísticos principales, que por una parte es como la música cubana, la música colombiana y lo que vendría siendo la música brasileña, que son ya, como sí, po, tres regiones donde lo festivo va a marcar más allá de sus fronteras, diría yo. ya, sí, po. Porque en todos lados vamos a ver manifestaciones como locales de lo que es la cumbia o Ujú. manifestaciones locales del bolero, por ejemplo, que de Cuba pasó a México y de México pasó para todos lados. Entonces es bien interesante esto, de Mm, cómo se fue dando este... Y esto también sirvió como de una especie de profesionalización del músico popular, finalmente. exacto, sí, po. Entonces, bueno, feliz cumpleaños, don Luis, Ese, aunque está muertito, pero todavía se le recuerda con la alegría y toda la pachanga que le brindó al mundo con su bella música. buenazo. Oye, punto aparte, respecto a lo de Mozart, me quedó rebotando como lo de la escuela, po, ¿ah? Ya, Como que Mozart es como una figura que marca una escuela claro. y, y esa escuela o la figura de Mozart ha sido como bastante cuestionada también. No sé si alguien ha escuchado la teoría conspirativa de Mozart. Claro, hay varias teorías conspirativas. Hay varias, bueno, está repleto de teorías conspirativas, Claro, desde su infancia hasta la su muerte. claro. Pero más o menos, ¿cuál sería la que tú quisieras abordar? Nada, pues que Mozart no existía, pues, weón. Yo creo que eso es muy extremista. Ya. Sí. Bueno, Mozart tuvo una hermana Sí, pero a mí no me parece y tan extremista y O creo sea, que no es es que no existiera, no es que no justamente por lo existiera, que vas a sino que decir él no ahora. componía la música, me refiero. Que era como un Un grupo de grupo gente, pero justamente masón, lo claro. que va a decir Tomás ahora, mira, dilo, Tomás. ¿Qué vas a decir con es respecto a que que, Mozart tiene una hermana? Anda por ahí. sí, bueno, es que la hermana de Mozart, bueno, bien sabemos que estos son tiempos un poco machistas, ¿cierto? Donde la verdad la figura femenina en general, no solamente en el arte, es desplazada por Opacada, sobre, claro. claro, es opacada. Entonces vamos a encontrarnos con que doña Mozart era como, se utilizó como sus creaciones, o al menos las más tempranas, para Claro. que dijeran de que un niño pródigo componía también cuando era muy joven. Entonces quizá Mm, algunas de las primeras composiciones que datan de Mozart habrían sido de su hermana. claro. Pero, en fin, para mí por lo menos, opinión muy personal, creo que es quizá insustentable en la idea de que Mozart no haya existido. Em, yo creo que siempre detrás de una música genial hay un genio. em, y quizá Mm, Mozart era ese genio. em, si bien tuvo mucho apoyo o quizá o fue como sobreexplotado cuando cabro chico, si se podría ser como se explotó claro. mucho su figura de niño talentoso quizá, Mm, pero sí, eso de todas maneras, claro. que Hay, la hay una utilización, una manipulación de la persona, po. sí, pero más allá, el genio que escribió esa música es un genio indiscutido. Mm, claro. No, soy un poco escéptico a ese tipo de conspiraciones, como si yo dijera que Bach también no existió porque el Es que número ahí de está el obras es tema. incalculable, así. Claro. A mí cada vez me parece que cuando la gente habla de genio, como que se me hace que ese genio no es
generalmente no es una persona que como que invente algo, me, me entiendo, me voy a entender, sino que es alguien que escucha muy bien o como que logra recopilar o estar en un momento exacto, ¿ah? Ujú. Y logra como decantar muchas influencias en una sola cosa. Ya, En el caso de Bach es notable, ¿por cierto? Es como alguien que estudió mucho a sus contemporáneos y sus pasados y logró como sintetizar algo, claro. más Eso. que llegar con algo nuevo, que es como el modelo actual de artista mm, o la, digamos, la meta. ¿Ah? claro. En el caso de Mozart, yo creo que también hubo algo así, como que se sabe que su padre como que lo viajaban mucho juntos y lo expuso a mucha música, a mucho tipo de música. ¿No? Ujú, Em, claro. y por ahí, claro, desde ese sentido, claro que se dan muchas teorías conspirativas, pues, ¿ah? Sí. Bueno, yo creo que cuando uno se encuentra con ese tipo de conspiraciones y cosas así, son cosas que igual, en cierto modo, fueron alimentadas por la academia. Em, Yeah, pero nosotros como ya gente más madura, como músico, tenemos que entender de que tras estas figuras musicales como casi oníricas, en el fondo estamos hablando de seres humanos, ¿cierto? Con claro. problemas, con una vida, con gente, con familia que mantener. Entonces, Sí, hay que Mozart era entender re igual adicto, que loco. Mozart era re adicto. sí, bueno, a lo que voy son seres humanos, lo mismo con Beethoven, con ¿Readicto? Adicto, realista, loco, adicto a un adicto. montón Ah, de cosas. realista. Re adicto. O sea, no solamente Ah, ya, adicto, ya. sino que re adicto. Claro, Ah, son seres humanos en el fondo. Uno no tiene que ver a esta gente como dioses, sino que personas muy trabajadoras. Y sí, uno pues en el exacto. fondo se puede encontrar con gente trabajadora todos los días. Si uno va a una mina o si uno se imagina como la historia del mismo, de nuestro mismo país, un poquito más atrás, uno ve de que ese padre de familia trabajaba todo el día. O de repente incluso uno ve a algunas dueñas de casa que están todo el día trabajando. Entonces, ¿por qué eso mismo no va a pasar con un compositor? Está todo el día trabajando. En el Claro. fondo, obviamente la señora que cocina cazuela todos los días en la semana, le va a quedar una cazuela, loco, la mejor del mundo. Sí, pues. ¿Cachai? Va a llegar a un nivel de calidad muy alto. Entonces, eso mismo pasa en el ambiente Bueno, musical, yo creo. la maestría que da el oficio, pues. Eso mismo. Entonces, en base a eso, no, yo no creo que con eso basta. No hay para qué seguir inventando mitos Claro. ni al andar alabando a gente trabajadora en el fondo. ¿Cachai? Mm, Eran muy buenos, son genios, obviamente. Quizá había mucha gente trabajadora, muchos compositores que componían todos los días, solo que algunos sobresalieron en ciertas cosas, pero no quiere decir tampoco de que no haya habido más gente como Mozart capaz de componer a ese ritmo o que compusiera música tan buena como él. En ese sentido, la academia como que canoniza la historia y, mm. y te selecciona a, Sí, pues filtra demasiado, yo creo, porque si uno se pone a ver la cantidad de música escrita solamente en la época de Mozart, uno se puede ir de espaldas, po. mm. Sí, pues de Mucho, todas mucho, maneras. La una cantidad de cantidad de producción música escrita que que tienen no que se ha seleccionar en el grabado. fondo. Pensemos en eso, la cantidad de música escrita que no se ha escuchado porque no se ha grabado. De esa época. Claro. Claro. Y Ya. finalmente no se graba porque, bien, lo vamos siguiendo toda una línea académica. Es decir, la gente parte tocando, no sé, el estrellita, ¿cierto? En el violín, y después empieza a avanzar, y a medida que avanza, empieza a tocar los conciertos que el profesor le dice que toque, y que el Claro. profesor le dice que él es capaz de tocar. ¿Y quién fue? Y fueron los mismos que el profesor tocó cuando era joven, y así sigue una cadena infinita, en el fondo. La Sí, academia finalmente es la canonizadora, y es la que básicamente te va diciendo quién sí, quién no. claro. Em, en fin. Oye,
Em, disculpen que rompa un poco el flujo de la conversación, pero les propongo que hablemos un poco de qué nos convoca a hacer este podcast brevemente. Eh, como que partimos al tiro de lleno al artículo. Eh, Entiendo. Más o menos como contar nuestros intereses entonces, pues, con respecto a estos trabajos que vamos a estar haciendo semanalmente. claro, sí. Bueno, con David, David aquí que está allá en Valdivia, en las tierras de Valdivia, eh, habíamos visto una película juntos y íbamos a hacer un streaming de una crítica de esa película. Y por razones de la tecnología no pudimos hacerlo bien, o David lo tuvo que hacer solo. Y, y de poco a poco esto se fue armando y fuimos incluyendo a Tomás Parra acá, que está allá en Puerto Montt. Y nada, pues creamos esta instancia eh, que no tiene nombre hasta ahora. Y, y nada, pues... Bueno, yo creo que esto finalmente se va a convertir en un espacio como de una visión personal respecto a un poco hacia la cultura, quizás, como a las cosas de nuestro interés, que por Claro, un lado somos todos músicos. sí, eh, pues, bueno, algunos David, licenciados, otros no. en el caso de David, él tiene más campo recorrido en lo que es en la parte audiovisual, ¿cierto? La Claro. fotografía. Por otro lado, nos interesa toda la lectura, entonces va a ser un espacio en el que quizá podamos entregar un pupurrí de, de lo que a nosotros culturalmente nos interesa. Claro. Y también sobre algunos temas, índole política quizá, que nos interese Claro. debatir. Yo creo que va a ser un buen espacio para poder hablar de cultura en general, de su disciplina artística y también de Mm. poder hablar de temas de contingencia, tanto actual como del pasado, o quizá como algunos precedentes que han incidido en los intereses actuales en la sociedad. Mm. Y así pues, va a ser muy entretenido esto. Seguimos entonces con los acontecimientos. Mándale. Otro 22 entonces un 22 de julio. Acá tengo anotado que en el 2005, en el ayuntamiento de Mollet de Vallès, esto queda en Barcelona, en España, se Ya, celebra la primera boda entre dos mujeres, es decir, claro. una boda legal. Esto ocurrió en base a que el 2 de julio de ese mismo año, del 2005, se hizo la aprobación definitiva del matrimonio homosexual en España, y esto posicionó a España como el tercer país en el mundo en promulgar esta ley. Bastante interesante para un día como hoy. Mm. Sin embargo, esto me llevó a una investigación y a una historia de amor bastante interesante. Se trata de Elisa y Marcela, que Ya, son dos mujeres que se casaron en 1901 en Galicia, claro. Mucho antes de. mucho antes de la promulgación de esta ley, po. Claro. Les cuento brevemente. Em, Marcela Gracia Ideas y Elisa Sánchez Loriga, eran dos jóvenes que se conocieron en la Escuela Normal de Maestras de La Coruña, que es como un pueblito gallego, ¿cierto? Ujú. Que queda como al noreste de España. Y ellas estudiaban para ser maestras de educación primaria, que eran como una de las pocas profesiones que las mujeres podían hacer en esa época, ¿cierto? Era bastante como escaso el rango académico que podían abarcar las mujeres. Eh, bueno, empezaron esta como relación, ¿cierto? Amistosa, que pasó a ser algo más, y los padres se empezaron a enterar de estas cosas. Entonces los padres de Marcela la enviaron a terminar su estudio a Barcelona. Las Ya. separaron así. Entonces tuvieron que Mm. mantener una relación a distancia, así a puras cartas, me imagino yo, en aquella época. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién ha pololeado acá a distancia? Oliver, Hirazoki. Acá, claro. Claro, puta, yo pololeé a distancia y es Claro. la verdad un castigo
si se podría decir, es como un Bueno, hay castigo, diferentes maneras de tomárselo. sí, un sufrimiento constante. Claro. Imagínate, además de estar separados a la distancia, también estar separados por una brecha, ¿cierto? Social, que es capaz de, eh, es intolerante a a lo que sientes, pues. Imagínate que igual es como un tipo de dolor doble, diría yo. Eh, Terrible. Bueno, Sí, bueno, cuando mantuvieron esta distancia, ¿cierto? Puras cartas, ellas se graduaron y ya. se buscaron. Y, ¿Se y graduaron? digo, sí, pues se hicieron profesoras, cada uno Ah, ya, terminó ya, ya, por ya. su lado, Que no te y ellas escuché. se graduaron de profesoras Ya, ya, y, y se encontraron en Calo, ya, ¿sí? A puras cartas. Imagínate lo difícil que tuvo que haber sido encontrarse a puras cartas en un pueblo terrible chiquitito, así en Calo. claro. Y ahí fueron profesoras. Lo que pasa es que las chiquillas decidieron casarse, pues, Ya. pero era ilegal. Entonces, ¿cómo lo podían hacer? Y bueno, Elisa tenía un primo que se llamaba Mario Sánchez y él Ya. había fallecido ahogado en un naufragio. Ya. Entonces se le ocurrió hacerse pasar por él en el registro civil vistiéndose como hombre Fue, para poder conseguir su cédula de identidad, pues. claro. La cédula. Bueno, y para eso necesitó una especie como de acompañante, ¿cierto? Un conocido que sirva como para que pudiera dar como fe de esto, cosa que lo consiguió y así consiguió la Claro, un tarjeta de testigo. un testigo, claro. Bueno, tiempo después, Elisa también logró bautizarse, Ya. porque tenían que casarse por la iglesia. Y bueno, Marcela estaba bautizada, pero no lo estaba Elisa. Entonces, bueno, o quizá lo estaba, no lo desconozco, pero la cosa es que no estaba bautizado como Mario Sánchez y Mm. necesitaba eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue donde el párroco y le explicó que su padre era ateo y que nunca le dio como la posibilidad de hacerlo cuando ella era pequeña, ¿cierto? Ya. Bueno, y Pero ahí fue haciéndose Gil pasar por el tuvo que haber primo. sido el párroco que le creyó, po. No sé, po, quizá tenía poca experiencia con mujeres. Claro, vestido de hombre, po. Le explicó, hola padre, ¿sabe qué? Soy, quiero bautizarme, nunca pude hacerlo porque mi padre era ateo y la. Y el cura se la tragó toda, po. Así, Claro. se la tragó toda el viejo maldito. Por suerte de la chiquilla igual, pues, sí, Claro. la hicieron de oro, pues. La cosa es que la boda se ofició el 8 de junio de 1901 y tras la ceremonia se fueron a almorzar a la casa de alguna amiga, se sacaron la foto matrimonial, sin embargo, fueron descubiertas. Mm. Entonces, cuando ¿Descubiertas por quién? calmado, pues ahí se deja contarlo, po. Entonces, cuando Elisa fue disfrazada de hombre a la parroquia a recoger el certificado de matrimonio, el cura como que ya le había llegado como la sospecha, así como que, oye, ¿cachai? Que parece que el Mario Sánchez no es nadita el Mario Sánchez, pues. Entonces, cuando el Mario fue a buscar el certificado de matrimonio, el cura lo estaba esperando con un médico y con guardias, po, para examinarla y determinar si es que era hombre o mujer, po. Fue El manso rollo. Imagínate, po. terrible. Después Elisa y logró salir de este embrollo, si se podría decir, y huyeron tanto de la justicia española como de la ira homofóbica de los vecinos, ¿cierto? Hacia Italia. Mm. Y desde Italia se dice que estuvieron en prisión, ¿Ya? porque estos cargos habrían viajado de España a Portugal. Mm. Bueno, pero la cosa es que pudieron huir a Argentina, donde después se tiene re poca información sobre estas mujeres que se casaron en España. Pero es curioso, esto ocurrió 100 años antes de la aprobación de la ley que lo permitió oficialmente. Y en Argentina Mm. se les pierde la pista. Se tiene poca información de ellas, y la verdad no quiero hacer spoiler. Me gustaría, igual que los que escuchen Ah, esto, bueno, me se dediquen parece. a averiguar un poco sobre estas mujeres. Se dice Ah, bueno. de que la bisnieta. Ah, que ¿Ya? puta, ya hice el No, spoiler. déjalo ahí nomás, déjalo ahí. La dejo ahí nomás. Sí, déjalo Sí, ahí la nomás. cosa es Algo Bisnieta que con que la bisnieta. sería Algo con la bisnieta. como de ahora. se les siguió la línea genealógica, por así decirlo, y algo Ujú. de información hay de estas mujeres. Pero esto fue una lucha en el fondo, de dos mujeres que quisieron estar juntas Sí, po. en una época complicada.
en épocas anteriores quizás la habrían quemado, la habrían Claro. apedreado en público, la habrían ejecutado incluso, porque hay Posiblemente en esa misma época. también, pues, También, claro. imagínate, en ese caso en España la pena para los homosexuales era de 20 años de cárcel, una Sí, cuota importante de la vida de las personas. Y bueno, sin considerar que en otros países, me imagino más radicales como los musulmanes, ¿cierto? bueno, Esto es pena de ni muerte. hablar, claro. Así que eso, una historia de amor como ninguna otra quizá en el siglo XX. Y de esto hay un Y documental, ¿o no? Así es. Ya. No sé si es un documental, hay una película Ah, ya, ya. en Netflix. Está bien bonita, la vi y es como bastante fiel a los hechos. Ah, ya, ya. Em, Claro. la recomiendo totalmente. Onda, eh, no sé cómo lo sentirán otras personas que quizás no son simpatizantes de los homosexuales, pero ver el sufrimiento ajeno es Mm, algo que definitivamente genera una empatía. Y eso se vio muy reflejado en la película. Hubieron personajes que estuvieron como muy en contra y que incluso intentaron hacerles daño a la chiquilla, y bien otros que sintieron una empatía y que las ayudaron. Y eso fue bien bonito darse cuenta de que puta, en la sociedad el homosexual siempre va a estar huyendo de estas claro. personas, pero también tiene que tener la tranquilidad de que va a haber otra cuota importante de gente que sí los va a entender y que sí los va a apoyar. Y aunque no sea Claro. la familia, de repente es difícil que todas las familias sean así de acogedoras, pero se puede. Así que si es que algún homosexual nos está escuchando, les deseamos mucha fuerza, que ellos no duden en lo que sienten, que si es amor, lo pueden lograr. Exacto. al respecto les podría recomendar un podcast del año 2006 que Ya. realizaba una chica cuyo nombre artístico era Rusia Sucia, ni tan Rusia ni tan sucia, Ya. sobre la vida homosexual desde el punto de vista de una mujer en el año 2006. Se puede Ya. encontrar en Last FM y bajo ese nombre, Rusia Sucia, el nombre artístico de ella, y el podcast se llamaba Repostera del Crimen. Repostera del crimen. Así es. Perfecto. Interesantísimo. Para anotarlo en la bitácora. Pasemos entonces a la música de Don Oliver, ¿cierto? Sí, no sé si queremos, si vamos a primeramente comentar la película que vimos con David, o quizás está de más. Yo creo que vamos con la película para no dejarlo Ya, tan... sí, po. Y de ahí pasamos a la música. Bueno, como conté anteriormente, con David vimos una película. David la vio mediante streaming, ¿cierto? Por su canal de Twitch. Y yo la vi por mi parte en mi casa, solo. Eh, bueno, una película de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, que se llama Solaris. Eh, no sé qué te pareció, David. ¿Qué me pareció? Buena pregunta. Yo creo que mucho No se sé puede si decir tan de la buena película. tampoco. Claro, yo no sé si es tan buena. Tiene aspectos Claro, positivos y aspectos negativos. Vamos a dejarlo así. Voy a tratar de sí, mencionar algunos aspectos positivos y otros aspectos que me parecieron negativos. El primer aspecto positivo, para empezar con lo positivo, es que la estética de la película es hermosa. Onda, ya. Andrei Tarkovsky tiene un sentido de la estética muy profundo, muy desarrollado. O sea, La estética visual, tú decís. claro, estética visual. O sea, él sabe cuándo utilizar el monocromo, o sea, el blanco y negro. Sabe Claro. por qué utilizarlo con Mm, fines estéticos. Para dar a sí. entender una situación o una idea, un pensamiento. Mm, Cosa que en esa época otros realizadores la estaban entendiendo muy bien. Muchos otros no, por supuesto. Onda, como recién se había descubierto el film a color, la grabación en film a color, mm, habían resultados un poco grotescos en cuanto a la saturación del color, que es algo muy común ya. de esa época y del cine de los años 70, cosa que
Tarkovsky la entiende muy bien y la logra muy bien. No satura los colores, lo sabe mantener a un buen nivel, una buena escala de color, onda, un muy buen uso de la tecnología también. Eso hay que decirlo. Y también utiliza el monocromo como una herramienta, cosa Sí, que po, cada vez se ocupa menos, o si es que se ocupa como un se cliché ocupa un muy poco mal, grotesco y claro. burdo, cosa que Tarkovsky no lo hace, porque quiere dar a entender específicamente una idea, un pensamiento, una situación, un contexto a través del monocromo, Claro. que en este caso lo Porque utiliza para darnos, Tarkovsky viene desde el monocromo también. exacto, y que en este caso no, Entonces, lo por ende, como que utiliza lo. para darnos información sobre lo que es el Solaris en la película. Claro. ¿Y qué es Solaris? Yo entendí que Para, Solaris para que le contemos es, también a Tomás, ¿cierto? claro, yo entendí que Solaris es, me costó entenderlo, como que Claro. o soy muy tonto o la información es muy críptica, pero me pasó Es que que me se puede ver costó por muchas, se puede de dos interpretar de maneras, muchas ¿cierto? formas, sí. Claro, Yo entendí que Solaris era un planeta océano que estaban estudiando. claro, sí. Y Bueno, es eso, es eso, bien, claro. bacán. Pero, claro, se manifiesta de maneras muy eh, extrañas, Turbias, ¿cierto? por decir otra cosa. Claro, turbia. Eh, bueno, la historia en síntesis trata de un equipo de científicos que está estudiando Solaris, ¿cierto? Que en la película se da a entender que es un planeta fuera o que no es que no es planeta Tierra, ¿cierto? Es otro planeta, Y obviamente. lo observan y se muestra la película como el planeta, ¿o no? No, nunca. O sea, se muestra como un paisaje, un cierto océano, una especie de océano gaseoso. ¿Ah? Mm, También se muestra como el viaje que hace el protagonista hacia Solaris, brígido. como por una especie de nave espacial. eh, Quizá de bajo presupuesto, no sé. Bueno, o no de bajo presupuesto, sino como, ¿cómo explicarlo? Eh, de no tanto detalle. ¿Ah? Entiendo. Claro, Claro. sí, va por ahí la cosa. La cosa es que, No hay un interés por mostrar detalles de ese tipo tampoco. sí, po, O sea, el foco en la película está en dar a entender el viaje que hace el protagonista. sí, po. Claro, más que un viaje físico, quizás también como una cosa más bien psicológica, mental. Ah, Eh, entonces el contexto es un poco más imaginario, si se podría decir. Como claro, no más. se, no se da a entender muy bien si es un viaje físico. Se ve que el personaje está en una especie de cápsula o está con una especie de traje también, pero nunca se ve al personaje transitando de un lugar a otro. Exacto. O sea, la Claro, película en términos físicos la observas físicamente. O sea, el tipo está claro, en un lugar, sí, está en otro. Pero constantemente se te están dando a entender que todo lo que está viviendo puede no ser real. exacto, sí, pues ahí está el tema. Ahora, hoy en día eso es un tema recurrente, pero hay que tener en cuenta que esta película es del año 72. Claro, sí, pues. Entonces, por eso soy tan enfático con el tema de la estética y el color, etcétera. Mm, Mm. Interesante. Por otro lado, en términos de composición fotográfica en las tomas, también es bellísimo, es hermoso. sí, pues Onda, bueno, Tarkovsky se caracteriza por eso, hay como ciertos clichés propios de Tarkovsky, que uno después viendo otras películas, quizás más posteriores a Solaris, empieza a reconocer, ¿cierto? claro, el movimiento lateral de cámara, por ejemplo, eso también lo he visto. Claro, exacto, sí, pues. Eso es muy típico, pero lo interesante es que Tarkovsky lo hace desde una composición fotográfica hermosa a otra también hermosa, o Ujú. manteniendo una composición en toda la transición, en todo el movimiento de la cámara. No hay transición. Esa es otra cosa de Tarkovsky, tiene tomas muy largas en sus películas. Tiene tomas muy largas, pero que se enmarcan en una forma, una estructura muy propia de él. ¿Ah? O sea, me refiero a que
casi todas las películas de Tarkovsky cumplen un cierto esquema eh, como de inicio y fin. ¿Ah? Es muy loco. Por ejemplo, todas las películas de Tarkovsky parten con algún tema de Bach, como para introducir la película, el nombre, el título, etc. En todas las películas hay una escena en donde existe alguna escena en donde los personajes flotan, por ejemplo. Y lo que se da en Solaris también. Y así, muchos guiños que son propios de él y que son como, ¿cómo decirlo? Cosas necesarias para él. ¿Ah? Ah, sí, la parte de Mary Poppins la llamé yo. Sí, están haciendo la de Mary Poppins. Así lo Claro. pensaba yo, pues están haciendo Bueno, la de pero Mary Poppins. no sé si tú podrías resumirle a Tomás un poco de como los acontecimientos de la película. Uf, a ver. Déjame pensar. Soy... O si quieres lo hago yo, si no, no me Hazlo tú, importa. si tú lo tienes más claro. Bueno, la cosa, la película parte con, sin ánimos de contar la película, parte con este personaje que va a visitar a sus padres. ¿Ah? Al principio no se entiende muy bien si son sus padres, quiénes son, que viven en un campo y los va a visitar un ex astronauta. ¿Ah? Y este ex astronauta les muestra un video de él que podría ser de los años 50, 40 quizás, de él mucho más joven, narrando su experiencia sobrevolando Solaris. ¿Ah? Ujú. Claro. Y en este video está él joven explicándole a un grupo de científicos su experiencia sobrevolando Solaris y cómo esos científicos no logran entender lo que él les narra, que es una cosa totalmente surrealista, ¿ya? Una especie de alucinación. Entonces, claro, el personaje, el hijo de esta pareja que está en el campo, es un psicólogo. Un psicólogo que parece que está involucrado en todo esto, en el proyecto Solaris. ¿Ah? Entonces el psicólogo trata de darle una explicación al asunto y a, a este piloto, ex piloto, que ya está como en un estado como de deterioro, está medio cojo, viejo, sumamente frustrado. Y parece que no se logran entender y por alguna razón el psicólogo tiene que viajar a Solaris, porque hay un equipo de científicos que está atrapado ahí que no han dado respuesta por Ah, mucho tiempo. ¿Ah? entonces la película parte con que el planeta ya está habitado, por así decirlo. Claro, Está exacto, siendo sí. estudiado, Ya en ¿no? los años, en una especie de futuro eh, setentero. Un panorama, claro, un panorama re futurista Claro, del año sí. 70. Entonces, claro, dentro, al llegar el protagonista allá, se empieza a encontrar con muchas problemas y bueno, de eso se trata la película. ¿Ah? Vaya, Como la comprensión de Solaris, que es como una especie de organismo, planeta, que interactúa con los seres humanos. entiendo. Claro. Y que al Mm, parecer el acercamiento al planeta y la interacción generaba ciertos tipos de daños, nocividad, toxicidad en las personas que se Claro, acercaban me demasiado. imagino, sí. sí, Entonces Ah, resulta ya. que cuando esta persona llega a esta especie de laboratorio orbitante al planeta, porque está orbitando el planeta, por lo que entendí yo, sí, po, comienza a vivir ciertos fenómenos extraños.
claro. Partiendo con que se Pero eso se lo le... dejamos a Tomás, supongo, como pues si quiere Si Ah, quieres ya. no ver la sé si. película, claro. O al Mm, auditor que esté del otro lado. Exacto. Entonces, bueno, reitero, aspectos positivos, el uso del color y del monocromo, muy bien logrado. Ya, Después, la fotografía, una composición fotográfica excelente. Y también un muy buen uso de la dirección y del movimiento de cámara. sí, Y también con tomas muy largas. sí, Otro pues. aspecto positivo es que la trama de por sí igual es interesante, llama la atención y es envolvente. También algo que considero positivo es la tremenda carga filosófica de la película. O sea, hay muchas Sí, pues. citas a Dostoyevsky Mm, durante la película, eso es, queda en evidencia. qué buena. Creo que hay una cita a Miguel de Cervantes también en una parte, ya. al final de la película cuando están en una biblioteca, pero bueno, eso lo dejamos ahí Ah, también claro. para como spoiler para aquel que quiera ver la película, aquella persona que quiera verla. Sí, pues. Y Qué aspectos buena. negativos, la película se me hizo extremadamente larga, o sea, es Sí, pues larga. sí, tienen eso las películas de este loco que Es parte de su son estilo. Y cuánto dura? larguísimas. Más de 2 horas. En total, claro. Mm, Ah, pero entre 2 horas y 4 horas como ya es Claro, deja como de ver. una película 2 horas 46 ya, dura. ya más de arte, diría yo, que comercial. Ah, todo el rato. Sí, Sí, 2 horas sí, y yo seis pienso dura. eso, de que uno se pilla una película muy larga, es porque definitivamente ya no es una película ya como para divertir, ¿cachai? Sino que ya no, claro. es algo de arte, de contenido, Sí, puede ser, de querer. pero no sé, porque aún así yo he visto películas largas que son re divertidas y que también pueden cumplir un fin comercial. Por ejemplo, que les puedo recomendar Historias Extraordinarias de Marino Ginás, que dura 4 horas y la pasan por la Ah, tele. claro, sí, pues. Sí, pues. Mm, Sí, pero son como, bueno, líneas artísticas que no son muy comparables. ¿Eh? Claro, O cierto, as- totalmente sí, cierto. sí, Sí, yo veo en el interés de Tarkovsky, claro, un interés por profundidad artística, por complejidad claro. artística. Hay una búsqueda de Sí, 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 complejidad de todas maneras. artística, porque tiene esos claro. elementos fotográficos, tiene esos elementos del color, de la dirección, de la filosofía, de la trama, de un guión muy minucioso, donde cada Sí, pues. diálogo tiene alguna doble o triple interpretación, tanto para la trama como para una interpretación filosófica. Ya. Tú puedes Sí, desmenuzar pues cada bueno, diálogo y interpretarlo desde una filosofía muy profunda. Entonces sí, pues. se nota ese interés, esa búsqueda de Tarkovsky. Sí, pues bueno, mencionar que hay gente que es fanática de Tarkovsky y que como que se sumerge en ese mundo, que es un mundo que para mí, que yo no soy, no he estudiado filosofía ni nada de ese tipo, puede resultar muy críptico, ¿eh? Así es. Bastante críptico, es un habitar bastante tenso, si Sí, se quiere decir. Em, y eso mismo llega a un punto en el que si tú te pierdes con todo eso, hay un claro, momento en el que tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? Y lo claro, dije varias resulta veces medio mientras veía la película. frustrante, ¿Y qué está sí, po, pasando? sí. Eh, pero no por eso uno se va a, ¿cómo se llama? A desenmarcar de la experiencia. Bueno, Pulento. En cual, haciendo como un poquito una analogía, esta mm, fascinación por querer saber si es que estamos solos o no en el universo es como un tema que ha llevado a la fantasía del cine. Y como anécdota, ya este 2020, a pesar de la pandemia y toda la cuestión, ya se filmó, por así decirlo, Avatar 2. ya. No sé si han visto esa película, Avatar, Sí, no la que pude ver habla. entera, es demasiado mala. ¿No te gustó? Oh, yo encuentro que tiene buenos detalles y bueno, va a salir la 2 a todo esto, Ya. para los fanáticos de James Cameron. Hace poco vi una suerte de artículo en YouTube sobre la música de Avatar. Mira ¿No tú, Que da? ¿ah? hubo un tema ahí que al parecer, no me acuerdo quién compuso la música de Avatar, eh,
para la primera película, la única, ¿cierto? Eh, James Horner, ya, él la compuso. claro, se hizo una investigación y todo un tipo de propuesta musical muy elaborada que llevó meses y que terminó siendo un fracaso, Ya, que era la idea de hacer una música como eh, una especie de música universal de muchas culturas, un estudio muy largo que a la hora de la postproducción no calzaba o a los, qué sé yo, a los productores hollywoodenses no les hizo sentido, entonces tuvieron que reemplazarla con una especie de música eh, como bien efectista y muy típica del cine hollywoodense. Eh, es bien interesante como, nada, pues como ese fenómeno, ¿cierto? mm, ya entiendo. Eh, Como una música world music, pero suprema, quería ser el pero logo. suprema, claro, así, de mucho estudio, de mucha gente involucrada y que, claro, que fue, al parecer, en la producción, en la postproducción no resultaba o no pegaba, ¿no? Oh, qué triste. Hubiera Sí, es sido muy bueno escuchar un triste, resultado así. claro. Em, sí, yo creo que el objetivo era de intentar como hacer sonar una banda sonora como quizá, como, no sé si extraplanetaria, si se podría decir, porque Sí, pues, obviamente claro. está ocurriendo todo este evento en la película, está ocurriendo en un planeta habitado por seres con ciertas semejanzas, ¿cierto?, a lo humano, Mm, como con esta cosa como media tribal. Entonces, quizá por ahí yo creo que iba la idea como de juntar esto como de la música tribal del mundo, como sí, pues, intentar juntar toda la música tribal del mundo que es de nuestro mundo, planeta Tierra, como para intentar emular la tribalidad de otro planeta, yo creo. sí, pues. Creo que hasta se habían inventado una especie de idioma como para música, etcétera. Sí, como bueno, como lo hacen muchos artistas de New Age, Sí, como Adiemus, ¿cierto? Ellos inventan claro. idiomas para... Bueno, tú cachai caleta de ese mundo, Sí, pues yo no. el New Age se da mucho eso, de intentar inventar idiomas, Mm, eh, o no necesariamente inventar idiomas, sino que encontrar una fonética ya, adecuada a la sinuosidad, ¿cierto? De la ya. melodía. Ah, ya, Y claro. y con esto también la idea de que no sea una lengua conocida es como en el fondo de sacarte un poquito del piso, yo creo. Mm, Como, como no tenerte así como ya, te estoy hablando en español, al tiro sí, te pues lo instauráis en popular, Latinoamérica, ¿cierto? Y claro. algo en inglés, ¿cierto? Al tiro te instauráis en algún lugar. O algo Sí, en japonés, pero al tiro te vais para allá. me pasa que eso Pero al inventar, también, disculpa, pero me pasa que eso sí. también genera una especie de cliché en el cine de el lugar exótico con alguien cantando en un lenguaje exótico. Mm, No sé qué Claro, es un creen al recurso, yo respecto. creo. Sí, es un recurso, pero es un cliché sonoro al fin y al cabo. Sí, aunque yo prefiero eso a que el indígena del otro planeta cante en inglés. Ah, obviamente, claro. obviamente, ¿Cachai? sí. Sí, pues. Sí, claro, si al fin y al cabo tiene que ver con lo que tú estás diciendo de que te saca de la zona de confort, Ujú, del estar escuchando inglés y estar escuchando español, o Mm, si eres de otro sí. país, estar hablando, si estás hablando ruso, escuchar otro idioma, claro, totalmente. Pero bueno, Ujú. ya que estamos hablando de música, otro aspecto negativo para mí de la película es ese, claro. que no tiene casi nada de música en casi toda la película. Bueno, sí, casi todas las películas de Tarkovsky no tienen muy poca música o un uso del sonido muy... está en otro plano nomás, no. Mm, Sí, es eso. Pero eso a mí me cansa. Me pasó que la última película que había visto y que había Ujú, transmitido por Twitch es una película chilena que se llama Los Versos del Olvido, ya. que tampoco tiene nada de música en toda la película. Nada de música en toda la película. Sí, po. Bueno, es que también está la idea de que la música viene a ser como una especie de apoyo o de mm. eh, eh, sustento a la mala actuación o a las escenas débiles. Y
Y bueno, a veces pasa que las películas que tienen ese preconcepto de no usar música por esas razones suelen tener también fallas o debilidades en guión, ¿cierto? Claro. Entonces, es aún peor. Pero no está de más el apoyo de vez en cuando. Claro, sí, A sí. veces uno hasta lo pide. Sí, pues, sí, Sí. de todas maneras. Bueno, y caso de que la música es más onírica que la película misma, diré yo. Ya, Eh, no sé si opinan lo mismo que yo. Por donde tú, la música de Jerry Goldsmith, ya, no sé, en películas como El Planeta de los Simios, así es que la es música es una fenomenal, cuestión que po. está, pero aún está la música a un nivel más alto incluso que la película misma, De la así. película misma, de todas maneras. Ah, sí, ocurre eso, ocurre. Me Bueno, pasa aquí mismo tengo el soundtrack. con el soundtrack Es que ese de... soundtrack del Planeta de los Simios Sí, sí, es otra cosa, así. Es una una música que puede cuestión de estar estar ahí, sí, sonando, sí, es una cuestión que podría estar sonando en una sala de conciertos sin ningún de todas problema, maneras. así. Bueno, es que ahí hay un tema, bueno, podríamos hablar de la problemática actual de la música para películas, para otro programa, porque da para hablar mucho. Ujú. Ah, el empobrecimiento de la música. ¿Ya? Sí, bueno, igual han habido otro tipo de expresiones musicales que están empezando a sobresalir, yo creo también. Antes Mm, quizá era como la música más orgánica, así se podría decir, como la música grabada directamente con una orquesta, ¿cierto? claro, sí, po. Pero no sé si han visto, por ejemplo, la música de esta película, em, esta que trata del espacio, ay, ¿cómo es que se llama? Interestelar. Interstellar, por Claro, ejemplo. Ya, sí. he escuchado la música, pero no he visto la película. Es que es como eso, es una De música Zimmer, que ¿o no? Sí, sí, que te Es saca que, del piso, así. sí, pues, Eh, encuentro que es súper importante eso, porque si pones una música ordinaria, ¿cierto? Cualquiera, no sé si ordinaria sea la palabra, pero quizás no pensada para la película, así como poner música por poner música, en el fondo está ahí quitando ese efecto, sobre todo en el caso de películas que hablan del espacio, ese efecto de sacarte de la tierra, así como sacarte del hacerte pensar de que ya no está ahí escuchando algo como cul- culturalmente eso. eh, establecido, por así decirlo. Sí, establecido, reconocible, claro. porque claro, si poní en una, no sé, en una película del espacio, ponía un joropo, no te debes imaginar que está ahí en el espacio, ¿cachai? ¿Cierto? Claro, un chachán en el espacio. Eso. Claro, sí, pues. Una Hay que, cumbia, tener- hay que tener una búsqueda Es como conceptual, un poco ¿cierto? el, Ahí. el chabacanismo hollywoodense, ¿no? Mm. Claro, pero claro, volvemos a lo mismo, una búsqueda en la sonoridad. Bueno, yo en ese sentido tengo mi queja, ponte tú con Avengers, que de Mm, repente ponen como música, como, no sé, de Doors en una escena como de sí, pues, guerra así intergaláctica, weón, y como que le mata toda la pasión, pues. Yo claro, Avengers, como esas yo no las el mal paso. uso del pop, Esas sí que yo no claro. las paso, Avengers, no, lo siento. Sí, bueno, en ese sentido, Zimmer yo creo que es como hay mucha gente que lo detesta o que lo critica. Encuentro que está haciendo algo bastante sano y una propuesta que está saliendo un poco de los cánones, eh, nada, pues como de la industria musical hollywoodense. Sí. ¿Ah? Yo creo que un tipo responsable con la pega que Claro, le sí, encargan. sí, de todas Sí, va por maneras. ahí. Y es más, Hans Zimmer cuando se encuentra con un desafío de ese tipo, no va a trabajar solo, se empieza a asesorar con un montón de gente, empieza a Sí, pues, investigar, trabaja en equipo. claro. Hay un diálogo constante entre el director de la película y él. Más allá de si la música te gusta o no de Zimmer, encuentro que un gallo que hace la pega. Claro, el ¿Ah? tipo es responsable. Claro. Sí, pero ya que ahora vamos a hablar de música, em, si puedes poner, quedó por decir casi nada de música en toda la película, a excepción de esta pieza de Bach que habías mencionado anteriormente, Ah, claro, sí, ¿sí? pues. Que es un preludio Que es en un, fa menor. ya, que es de una cantata, ¿o no? Es O de algo que así, tengo, no lo estoy sé, seguro. desconozco. Lo que sí sé, bueno, creo que la cantata es Ich Ya,
Ruf Sudir Herr Jesu Christ. Sí, 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 Ya. sí. Y creo que también está en un libro de piezas de órgano, de naturaleza coral Ah, y ya, de ya. intención coral. Y bueno, y esta pieza suena en algunos momentos de la película, en Solaris. En la introducción. Ah, sí, pues. Suena más veces Sí, suena que en la algunas veces, introducción, suena creo que que el comienzo. 3 veces. Claro, ¿verdad? Suena en un recuerdo también del... En la biblioteca, creo que. Exacto. eh. Bueno, ahora vamos a escuchar el preludio. Qué denso el ambiente. Sí, como que ya me imagino la película, el weón así para la cagada. Claro. Sí, en un conflicto espiritual tremendo, así. Sí, bueno, sí, como un tema recurrente en Tarkovsky, ese, como el sufrimiento humano, ¿no? Eh, bueno, sí, pues es un preludio, una cantata de Bach. Bueno, ahora Exactamente. pasemos a lo que nos querías mostrar, Oliver. Claro, a lo totalmente contrario a lo que acabamos de escuchar, que es la Me parece música de excelente. Lenny Breau o Bru, que es un guitarrista, compositor, eh, jazzista, ¿ah? Canadiense. Canadiense, claro, eh, que nació el 41 y murió el 84 en circunstancias muy extrañas ¿Sospechosa? y de la cual, muerte de la cual se hizo no específicamente a partir de la muerte, pero sí de la vida de Lenny Bruce se hizo un documental eh, protagonizado también por su hija, quien hizo el documental y que entrevista a mucha gente que conoció a Lenny Bruce y que hablan de su talento y sobre todo de las innovaciones que hizo en torno a la guitarra misma. ¿Ah? Se le compara mucho a Lenny Bruce como el Bill Evans de la guitarra. ¿Ah? Bien colocado el Claro. nombre. Sobre todo por el uso de como la melodía acompañada. ¿Ah? Mm. Como la técnica de la melodía acompañada, la improvisación acompañada en la guitarra. ¿Ah? Que se podría explicar como una técnica en la cual con el dedo 1 y 4 ¿ah? se hace mucha melodía y con el 2 y 3 se va haciendo acompañamiento ¿ah? con las bordonas. Cosa que, bueno, a partir de Lenny Breau se creó toda ¿ah? Muchos guitarristas lo han seguido con esa técnica y con otras cosas también. Pero no vamos a hablar tanto de la técnica misma del guitarrista, sino más bien de su música y también de su vida. No sé si alguien ha escuchado, bueno, yo había puesto un tema de muestra que se llama Lone Pine, que es como un pino alejado y solo. ¿Ah? Y mucha la música de Lenny Bruce tiene como esa referencia a Canadá rural, que es donde él creció. Bueno, ahora vamos a escuchar Visiones de Lenny Bruce, donde demuestra algunas de sus influencias musicales.
en la guitarra. Brígido. Bueno, Lenny Bruce, de lo que se relata en el documental de su vida, Lenny Bruce tuvo muchas influencias ligadas a la música india, ¿cierto? A- al sitar, a la música de Ravi Shankar y el flamenco también. Influencias que llevó a practicar en la guitarra eléctrica. ¿Ah? Claro. Encuentro igual de que hay como ya un concepto de que la música, de que la guitarra eléctrica es un instrumento solista, Claro. que ya no tiene dependencia armónica ni rítmica de otro instrumento, en el caso de algún ensamble de jazz. Mm, Y, sí, pues, y eso tenemos un rico desarrollo entonces de un lenguaje aplicado a este instrumento que por lo general siempre era como un instrumento de apoyo en sí, estos po, grupos, nunca de como acompañamiento. nunca como uno solista y que más encima acompañara mientras soleara. Algo Claro. bastante innovador. Claro, propuesta que es muy propia de la guitarra clásica, como la guitarra concierto. Y lo que hace Bru, Lenny, es llevar la guitarra eléctrica como a ese plano, ¿eh? Al, a como a lo que tú decías, a la guitarra solista, al instrumento solista, ¿eh? Y Cosa mezclar que, influencias. claro, y cosa que posteriormente, no sé si posterior, más o menos de qué año estamos hablando en términos de contexto. Este disco, a ver, Pero, en fin, independiente de la cronología, es algo que el blues supo aprovechar muy bien, y por claro, consecuencia el rock también lo supo aprovechar muy bien, y al jazz claramente le llegó tarde. mm,
O sea, algo que en el blues se aprovecha en los 50 Sí, pues. y también este género previo al rock, el beat, el rock and roll y posteriormente el rock le lleva su auge en los 60 y recién en el 70 ya hablamos de guitarristas destacados en el jazz. Sí, pues. Pero siempre con banda, po. Siempre Ese con es el banda, tema. exactamente. Porque Django Reinhardt también También ya tocaba con banda. siempre tocó con banda, claro. Sí. Eh, también, ¿cómo se llama? Bueno, hay muchos guitarristas virtuosos de jazz, pero que siempre tocó con banda y acompañado. Exactamente. Bacán, bacán. Em, bueno, vamos a escuchar ahora otro tema de Lenny Bruce, que es un estándar en este caso, Days of Wine and Roses, y llevado a este mismo plano de la guitarra solista y intimista. ¿Eh? Bueno, eh, acotar que este disco, que se llama Five O'Clock Bells, es un disco que hizo Lenny Brau en una cabaña eh, que le prestó un amigo y en la que estuvo meses desintoxicándose de el consumo y la adicción a la heroína. Entonces, por ende, eh, muchas de las interpretaciones pueden sonar un poco, ¿cómo se llama? Desprolija, porque Perú siempre se caracterizó por, o en sus primeros años como guitarrista profesional, como con una prolijidad, con una gran prolijidad, cosa que con el tiempo y con problemas relacionados a lo ya mencionado, empezó a deteriorarse esa prolijidad, ¿cierto? Pero no por eso vamos a compartir este hijo que yo encuentro que es hermoso. No me hace nadie. Bien, vamos a escuchar Days of Wine and Roses, ahora en este caso interpretando un estándar de jazz. Estábamos escuchando Days of Wine and Roses, los días de vino y rosas de Lenny Bruce, un estándar de jazz interpretado por él mismo. Y ahí sí se puede como o escuchar mucha de la maestría de Lenny en la guitarra, el uso de los armónicos.
y la melodía acompañada. ¿no? Bastante interesante. El, es bonito recalcar un poco quizás el uso de la textura en la guitarra, por lo general. Cuando uno habla de melodía acompañada, habla como Mm, de, de marcaciones de acordes y melodía. Claro, de claro, poder tocar una melodía y un acompañamiento al mismo tiempo. Sí. En el caso de la guitarra se da mucho eso. Es más que nada una marcación del acorde, decir, "Buan, na, na, ni, claro. na, 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 buan, na, na, ni, na, 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 buan", ¿cierto? Sí, po. Pero, Aquí hay pero una Lenny, rítmica. pero Lenny acá tiene una propuesta rítmica, como tú decís, Sí, po. po. Onda, no solamente marca una especie de entramado Ujú. armónico más complejo. Por eso Sí, po, quería resaltar este uso de la textura, ya no es como la típica textura jazzística que uno encuentra, que es de la marcación de acorde y melodía nomás. claro. Y que no son acompañamientos también muy fáciles de hacer, sino más bien cargados de tensiones y de nuevo propios como de lo que quizás Bill Evans es reconocido. ¿no? Ujú. Em, claro. Ujú. Estoy Bueno, fascinado, Oliver. me gustó más el Estoy tema, fascinado. el anterior, personalmente. Ya, sí, Ese pues me una gustó propuesta mucho, está más. buenísimo. Sí, pues. Bueno, y para ir cerrando ya, como Vamos a conclusión, poner un último tema y cerramos. Esta vez un tema en donde Lenny lo ponemos canta y toca guitarra. a modo de cortina, lo dejamos sonando, nos despedimos Podríamos de primero pedir, y lo dejamos claro, sonando, ¿te parece? ya. Bueno, ha sido un placer poder realizar esta primera entrega Sí, junto a sí. ustedes, Oliver Tomás. eh, eso pues. Esperamos que vernos para la próxima. Y nada, pues, eso. Saludos. Ya pues, muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a tener una próxima entrega la próxima semana. Claro. Y esperamos sus comentarios al respecto. Todo tipo de retroalimentación con los oyentes nos va a servir Sí. para encontrar mejor material de manera más ordenada. Y espero nos veamos pronto y que lo hayan pasado súper bien. Si les gustó, compártalo con un amigo. Y nos despedimos ahora con música. Adiós. Can't sleep, too late now, 'cause I hear